Veamos las características de los inversores. Entonces, los inversores lo que van a hacer es convertirme la corriente directa, ¿sí?, la corriente continua, en corriente alterna. Entonces, como dijimos al principio, la corriente con la cual trabajamos estos inversores, pues va a ser en función de digamos, del tipo de topología que tengamos en el sistema fotovoltaico. Es decir, si estoy en uno desconectado de red, es decir, aislado, en un sistema aislado, donde tengo baterías, entonces podríamos decir que tenemos esta opción. Podríamos usar incluso inversores como estos sencillos, básicos, donde simplemente convierto la corriente directa en corriente alterna. De estos existen unos que se llama onda modificada y onda pura. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso el otro? Entonces, por ejemplo, si es iluminación lo que quiero lograr, pues puedo usar onda modificada, porque la iluminación o incluso los aparatos electrónicos como el televisor, equipo de sonido y cosas por el estilo, estos aparatos electrónicos o iluminación no requieren de una onda sinusoidal pura, sino una onda modificada. Si por el contrario voy a conectar, por ejemplo, equipos de refrigeración como neveras o motores como abanicos, ventiladores, entonces sí necesito que sea de onda pura, es decir, que sea una onda sinusoidal tal y como la mostré en las primeras presentaciones. El inversor que está por acá arriba, pues obviamente es un inversor que puede ser un inversor híbrido o puede ser un inversor conectado a red. Más o menos viene en el mismo formato, las mismas características, pero hay que tener en cuenta si es monofásico o es trifásico, el nivel de tensión y la frecuencia con la cual va a trabajar, porque eso influye obviamente, porque él va a estar conectado a una red eléctrica. Entonces él tiene que conectarse a red y por lo tanto debe manejar la misma frecuencia, la misma tensión de la red. Entonces, de esas características hay que saber elegirlo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los inversores de onda pura y onda modificada? Pues aquí podemos ver en el ejemplo la onda pura, que es la que dijimos, que es una onda sinusoidal, que es la que es la corriente alterna que nosotros generamos en los generadores, digamos, convencionales, hidroeléctricas o termoeléctricas. Una onda modificada es esto, es decir, algo que no es senoidal, sino que es cuadrado, una onda muy cuadrada. Entonces, obviamente, si yo aplico esto a un motor, por ejemplo, si yo le aplico este tipo de onda a un motor, se van a producir ruidos y mal funcionamiento del motor. En algunos casos puedo dañar el motor. De una máquina, un motor, sea de un equipo de refrigeración o sea de un ventilador, pues va a necesitar siempre onda pura. Listo, entonces dentro de estos aparatos lo que encontramos son unos transistores IGBT, que son estos que vemos aquí dibujados. Básicamente todo un dibujo muy básico, muy simple. Por acá tengo la corriente directa. Esto sería un filtro para evitar ruidos y cosas por el estilo. Esta corriente directa llega a estos transistores y en forma de switch actúan ellos, es decir, unos abren, otros cierran, me van produciendo acá a la salida esto que sería esta onda modificada. ¿Sí? Eso es lo que va a salir acá. Pero después, si yo vengo y filtro y hago otros sistemas de mejora para esa onda modificada, entonces obtengo una onda sinusoidal pura. ¿Listo? Entonces, básicamente este es el inversor, digamos la parte de fuerza o de potencia del inversor. Obviamente detrás de esto hay
una cantidad de circuitos de control electrónico muy avanzados. Ahora, en el esquema autónomo, es decir, desconectado de la red, nosotros tenemos nuestro inversor, nosotros tenemos unas baterías y obviamente estas baterías necesitan de un regulador de carga o controlador de carga. Entonces, el sol se proyecta sobre nuestros paneles. De aquí obtengo una corriente directa. Esa corriente directa la mando a un regulador o controlador de carga. Al mismo tiempo la mando a un inversor y del inversor saco corriente alterna. Es decir, todo lo que yo conecte aquí no puede sino únicamente trabajar con este inversor. No puede haber cruce de líneas entre el sistema convencional de la red eléctrica y esta corriente alterna. No puede haber ninguna línea en común, ni siquiera un neutro, ¿sí? Porque habrá un cortocircuito. Podemos también aprovechar esta corriente continua y mandársela directamente a algunos aparatos que ya funcionen con esa corriente continua. Es decir, ya existen ventiladores, neveras, iluminación que trabaja directamente con esta tensión, que normalmente es 12 o 24 voltios. Así que no necesito un inversor, sino simplemente la misma corriente continua que ya viene regulada debido a que las baterías obviamente intervienen en el sistema, ¿no? Estas baterías toman carga de aquí, ellas se cargan y mantienen la estabilidad de la tensión. ¿Listo? Es decir, este sistema, si no hay baterías, no funciona, porque las baterías son las que mantienen el nivel de tensión estable. Recuerden que el sol, por aquí van a pasar nubes, el sol no va a estar siempre en la misma posición con respecto a los paneles. Así que por lo tanto, la tensión que estoy generando acá no es constante, es variable. Es decir, que si tengo un panel de 39 voltios y digamos que todos los tengo en paralelo acá, entonces estos 39 voltios que salen aquí no son constantes. Van a haber en algún momento 35, en otros 38, en otros 39, en otros menos de 30. Así que no puedo entregarle una tensión constante al inversor. Por eso requiero de baterías. Las baterías pues se cargan con el mismo sistema y mantienen siempre una tensión constante. Por lo tanto, el inversor puede trabajar normalmente y si tengo aparatos de corriente continua directamente conectados aquí, pues tendrán una tensión constante. Tenemos el esquema conectado a red. Aquí entonces no hay energía de almacenamiento, ¿sí? No hay baterías. Lo que generemos pasará por un inversor y este inversor funciona, digamos, en conjunto con lo que me suministra la red eléctrica. Entonces, aquí el truco sería que yo necesito obligatoriamente contadores que midan de forma bidireccional, porque habrá momentos en que yo no esté consumiendo energía, o sea, la carga no está consumiendo energía y todo lo que yo estoy generando se inyecta a la red. Entonces debería de restarme lo que marca mi medidor. Así como habrán otros momentos, por ejemplo de noche,
o en días lluviosos donde yo no estoy generando nada y entonces toda la energía que estoy consumiendo, que mi carga está consumiendo, toda la energía viene de la red eléctrica, ¿cierto? Entonces, en este tipo de esquemas, digamos que dependemos mucho de esta infraestructura, porque si no hay energía eléctrica, no funcionaría mi generación. Mi generación solar no funcionaría porque obviamente la carga requiere de una energía constante. ¿Ves? Y esto no es constante. Esto puede variar en función de la irradiancia, la temperatura, el clima, etc. Entonces, obviamente mi carga no pues va a requerir de algo más constante. Por eso trabajan en conjunto y son medidores bidireccionales lo que debo tener en este tipo de instalación. En el esquema híbrido, entonces tengo que yo almaceno energía, o sea, hay baterías, también trabajo con la red eléctrica, eh, así que mi carga, todo lo que yo tengo conectado acá, digamos que siempre voy a tener energía, siempre. Es decir, que puede que haya un día o varios días lluviosos donde no salió el sol y me quedé sin baterías, o sea, las baterías se descargaron, pero tengo la energía de la red eléctrica convencional. Así que aquí nunca quedaré sin energía. Si hay una falla en la red eléctrica, pues tengo baterías de respaldo y puedo trabajar con energía desde las baterías. Entonces, este tipo de sistemas híbridos nos permite, digamos, que tengamos mucha confiabilidad en nuestro sistema. Es decir, puedo tomar energía de diferentes fuentes. Obviamente, este sistema híbrido es mucho más costoso. El sistema anterior sería más económico, es decir, el conectado a red sería el más económico porque no usa baterías, pero de igual forma dependemos de la red eléctrica. Es decir, si no hay energía en la red eléctrica convencional, pues no estoy generando nada. Características del inversor. Entonces, ¿qué buscamos en un inversor? Buscamos alta eficiencia, bajo consumo, en vacío, o sea, cuando no hay carga, el, el inversor no debería consumir mucho. Alta fiabilidad, es decir, que sea confiable, que no falle. Protección contra cortocircuitos, pues como toda red eléctrica pueden haber cortocircuitos en algún momento en la carga y este inversor tiene que tener una protección contra eso para evitar un incendio. Que sea seguro, o sea, que tenga un nivel de seguridad amplio. ¿Por qué? Porque hay aparatos electrónicos que vienen siempre con, digamos, con un grado de protección muy baja, entonces se pueden incendiar, se pueden quemar fácilmente. Aquí, en el inversor, yo trato de buscar que sea seguro. Una vez que yo hago esta instalación, prácticamente, muy esporádicamente se hace mantenimiento. Y tenemos buena regulación de la tensión y la frecuencia de salida. Esto es muy importante, lo de la frecuencia, porque los electrodomésticos, aparatos, máquinas, todo lo que yo conecte ahí, requiere de una frecuencia de 60 Hz, en nuestro caso, que sea muy, digamos, con unas tolerancias muy pequeñas, porque si no se me dañan los aparatos, se me afectan las máquinas, equipos o todos los aparatos que yo conecté. Entonces, obviamente vamos a tener algunas características de estos inversores, eh, como por ejemplo la tensión de entrada, la potencia nominal, la corriente de reposo, la potencia de vacío, el rendimiento máximo, etc.
Hay que notar de que el inversor normalmente tiene una potencia inferior o levemente inferior a la potencia de los paneles. Eh, Ejemplo, yo tengo un panel tengo, digamos, tres paneles. Tengo tres paneles de 450 vatios. Perdón, sí, 450, 900, sí. Tengo cuatro paneles de 450 vatios. Cuatro paneles. Esos cuatro paneles de 450 vatios multiplicados me darían 1800 vatios. El inversor que debo colocar, pues puede ser un inversor inferior, ¿sí? Puede ser un inversor inferior a 1800 vatios. ¿Por qué? Por lo que dijimos, el panel nunca me va a dar eso en la práctica, nunca voy a llegar a 1800 vatios. Así que no necesariamente tengo que buscar un inversor de 1800 vatios o de 2000, sino que puedo colocar o debo colocar un inversor inferior, 1600 o 1500 vatios, porque nunca, digamos en la práctica, voy a llegar a 1800 vatios. Entonces, básicamente eso hay que considerarlo siempre en la instalación. Entonces, potencia del inversor, número de fases. Normalmente los monofásicos siempre son menores a 5 kilovatios y los trifásicos pues son para potencias iguales o superiores a esta, ¿no? El rendimiento energético debe estar muy alto, 97%, y las protecciones que nunca deben faltar. Debe tener protección contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones, subtensiones, limitadores de frecuencia máxima y mínima, protección de personas, etc. O sea, esto lo hace obviamente un aparato muy costoso, ¿no? Cuanto más le exijamos al fabricante, pues más costoso será el inversor. Las tecnologías, ¿cómo se asocia entonces? ¿Qué tipo de panel uso? Si es monocristalino, si es policristalino. ¿Qué tipo de panel uso para algún tipo de inversor específico? ¿Sí? Para un inversor conectado a red, para un inversor híbrido, para un inversor de onda modificada. Bueno, eso no está relacionado con nada. Es decir, no existe ninguna relación. Podemos colocar cualquier tecnología de paneles fotovoltaicos con cualquier tecnología de inversores, ¿sí? Lo único que sí hay que tener en cuenta es que mis paneles, si yo estoy haciendo una mesa, ¿sí? Una mesa, todos mis paneles deben ser exactamente iguales, ¿sí? De la misma tecnología, de las mismas características técnicas. Es decir, preferiblemente que sea la misma referencia. ¿Por qué? Porque obviamente si tengo que manejan corrientes distintas o tensiones diferentes, entonces voy a tener algunos inconvenientes técnicos ahí y voy a tener pérdidas en mi generador, en mi generador. Entonces, lo ideal es que sean todos iguales, de las mismas características, del mismo fabricante, la misma referencia, etc. Eso en cuanto a la mesa, pero cualquiera de esas tecnologías funciona con cualquiera de las otras tecnologías de los inversores. Entonces, no tenemos ahí ningún conflicto. El inversor, por ejemplo, lo seleccionaremos entonces según la potencia nominal, según la potencia pico, eh, considerando si van a ser de onda modificada, en el caso de los que son desconectados de red, eh, si van a generar la misma onda que la que recibimos en el hogar, o sea, de onda pura. Obviamente, a medida que le pido más, por ejemplo, un inversor de onda modificada,
puede costar, no sé, casi la mitad de lo que cuesta uno de onda pura en la misma potencia. Obviamente tiene menos circuitos, es más pequeño, y básicamente la tecnología que estamos hablando de onda pura pues no se consigue fácilmente. Entonces, a medida que si voy a uno conectado a red, hoy en día, por ejemplo, microinversores que utilizan mucho a nivel residencial porque son compactos, son pequeños y tienen mucha ventaja sobre un inversor tradicional, pues estos microinversores que son conectados a red todavía tienen mucha más tecnología que uno de onda senoidal pura, por lo tanto son más costosos también. Listo, la ubicación del inversor va a donde va precisamente después que pasamos la conexión de las mesas o paneles. Entonces pasamos eh, por unos gabinetes que es donde se hacen todas las conexiones y donde van todas las protecciones del sistema. Recuerden que esto está generando corriente directa, por lo tanto deben haber ahí unas protecciones, sea fusibles o sea breakers de corriente directa. Y de ahí entonces pasamos al inversor. El inversor entonces es el que convierte la corriente directa que ya viene de por acá en corriente alterna y luego pasa a otro gabinete que es donde tengo ya las protecciones de corriente alterna. Breakers, eh, controladores, no sé, de pronto para medir si hay subtensión, sobretensión, variación de frecuencia, etcétera. Todo lo que queramos agregarle a nuestro sistema de protecciones. Y de ahí, entonces, se inyecta a la red eléctrica, ya sea en baja tensión, en media tensión o en alta tensión. Depende de qué tan grande sea mi generador.